Iniciamos en 3 minutos. Bien, buenas noches a todos. Nos da gusto estar en esta sesión con un tema tan importante como es el manejo de pacientes con pérdida inadecuada posterior a la cirugía bariátrica y que son pacientes que sabemos que llegan con un grave problema también, físico, emocional, nutricional y de todo un poco, ¿no? Yo les quiero presentar a la doctora Jacqueline Miranda. Ella es médico egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California. Forma parte del equipo multidisciplinario Obesity Not For Me del doctor Abel Michel Macareno en Tijuana, Baja California, en México. Es socio activo del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Tiene un diplomado en nutrición bariátrica, de acondicionamiento físico bariátrico y de administración de hospitales y trastornos de la conducta alimentaria por IEX. Tiene un diplomado en nutrición en cirugía de obesidad por el Colegio Mexicano. Tiene un diplomado en intervención psicológica también por parte del Colegio Mexicano. Tiene una diplomatura también en universitaria en obesidad de la Universidad Massa en Argentina. Es maestra del Diplomado en Nutrición Enteral y Parenteral de San Vite. Es educador de diabetes, avalado por la Federación Mexicana de Diabetes. Tiene un diplomado en enfermedades crónicas no transmisibles del Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente cursa la maestría en nutrición clínica en la Universidad Autónoma de Durango. Pues me da mucho gusto tenerte aquí. Me da mucho gusto que estés aquí, Jacqueline. Gracias. Gracias por participar. Les voy a pedir que apaguen sus cámaras eh, y vamos a escuchar a Jacqueline. Así es que adelante y bienvenida. Muchas gracias. Espero que se encuentren todos bien todos. Gracias por la invitación. Es para mí un placer poder compartir muchos de los temas que manejamos dentro del equipo multidisciplinario, ya que de alguna manera siempre van a haber muchas, pero muchas revisiones bibliográficas
Lo que más me llamó la atención de este tema es que hace apenas un par de años no teníamos tantas revisiones de largo plazo y para mi sorpresa están saliendo muchas revisiones, que es como, de alguna manera, como van cambiando las técnicas quirúrgicas y están innovándose los tratamientos para el control de peso y la obesidad. Vamos familiarizándonos que también están cambiando la manera dentro del manejo del paciente con obesidad y sobre todo ahorita un movimiento bien importante que es la estigmatización. Creo que todos deberíamos de tener la oportunidad de llevar un manejo interdisciplinario y multidisciplinario y un trabajo en equipo. Vamos a comenzar dentro de los antecedentes más importantes. Sabemos que de antemano la cirugía bariátrica es una herramienta importante para que podamos dar esperanza de vida y una calidad de vida, pero ¿qué pasa si nosotros damos un mensaje erróneo? Es muy posible que en los tiempos de antes, normalmente la cirugía bariátrica se daba como la piedra angular para la pérdida de peso óptima. Inclusive teníamos tablas, cálculos, porcentajes para poder catalogar que el paciente tiene un éxito. Pero en realidad, ¿qué conlleva éxito? ¿Qué es lo que se nos está escapando para aquellos pacientes que a través del proceso no han tenido esos objetivos que probablemente desde un comienzo o eran muy ambiciosos o eran fuera de la realidad? Ahí, ¿qué es lo que está pasando? En este caso, hay que buscar aquellas estrategias para poder trabajar de manera multidisciplinar. Sabemos que el nutricionista tiene un rol importante, sobre todo un rol educativo, para que el paciente tenga las mejores herramientas de cambiar su estilo de vida. Pero también tenemos que involucrar al cirujano, que tenga un apoyo con el equipo para que no solamente lleve que la técnica sea la mejor técnica adecuada. El error sobre todo más común es que algunos de los pacientes comúnmente comparan los procedimientos. Y en este caso, si los vemos en las revisiones bibliográficas, sabemos que los tipos de procedimientos mixtos sí van a tener una velocidad de pérdida de peso más inmediata, pero sabemos que es el estándar de oro para cirugía metabólica. Entonces, algunos profesionales probablemente inclusive les recomiendan a los pacientes que es mucho más efectivo para la pérdida. O sea, el enfoque es un mensaje en realidad erróneo o negativo en donde el paciente tiene esa expectativa, el simple hecho de enfocarse a la pérdida de peso. Pero ¿qué podemos hacer para que esta pérdida de peso sea sostenible? El trabajo interdisciplinar definitivamente, ¿cuáles fueron las causas que el paciente no tuvo éxito? Nos vamos a llevar de la mano con la reganancia. Éxito y proceso sostenible a largo plazo, siempre va a salir la reganancia. ¿Cuáles fueron los factores por los cuales el paciente no tuvo aquellas herramientas o aquellos porcentajes que a lo mejor nosotros les pusimos como objetivo? Y sobre todo cuando hablamos de pacientes que era para un control y remisión de enfermedades. Es muy posible que el paciente, inclusive un paciente que se somete a cirugía metabólica, no le dé tanta importancia al control y la remisión de las enfermedades y su único objetivo es la pérdida de peso. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en el Consenso Argentino de Nutrición nos define que una reganancia se puede establecer cuando la pérdida de peso haya sido mayor, o más bien la reganancia de exceso de peso fue mayor al 15% del peso inicial en los primeros 6 meses. Pero sabemos que actualmente algunos pacientes, por el hecho de que existen todavía más y más grupos multidisciplinarios, la reganancia se puede presentar inclusive antes de los primeros 2 años, inclusive teniendo el paciente el mejor procedimiento quirúrgico. Para esto, en esta revisión que encontré del 2020, por eso me llamó la atención que ya están saliendo revisiones a largo plazo. Entre ellos, eh, estudiaron una población que se sometieron a diferentes procedimientos bariátricos y ellos encontraron cuáles fueron los factores más comunes y no solamente en el porcentaje de peso que perdieron dentro de los primeros 5 años en este estudio,
sino cuáles fueron los factores predictores, o en este caso los factores de riesgo, que generaron que el paciente no tuviera una pérdida de peso sostenible y sobre todo los pacientes que volvieron a reincidir las enfermedades metabólicas, sobre todo aquellos pacientes que en este caso tenían ya hábitos de alimentación, a lo mejor algunos pacientes que no tuvieron un abordaje psicológico o inclusive un abordaje de psiconutrición a la par con el equipo. Entre ellos calificaron principalmente en este análisis que aproximadamente el 6.2% de los pacientes que tuvieron esta pérdida en efectiva fue por el picoteo. ¿Pero a qué derivó el picoteo? A los malos hábitos. En este tuvo una asociación principalmente el horario de comida. No tenían horarios o hábitos de horario. En este caso también el mensaje que nosotros le damos al paciente cuando se le ofrece un procedimiento en una valoración previa, el paciente, pues obviamente es una maravilla que a través de los años él ha tenido una relación con la comida un poco difícil y en este caso el hecho de que el paciente a lo mejor ya no va a experimentar esa necesidad imperiosa de comer, de picotear o inclusive la restricción, dependiendo del procedimiento, le deja de alguna manera una expectativa o una esperanza positiva. Pero ¿qué pasa si el paciente vuelve a retomar los malos hábitos? Aquí, por ejemplo, uno de los principales resultados fue que había pacientes que como tenían la confianza de que podían comer menos, hacían una sola comida, que normalmente era por los hábitos laborales, por los hábitos personales, el estrés, las diferentes actividades que no le permitían llevar esos horarios ajustados y hacían solamente una comida al día, que era cuando finalizaba el día y que era la cena. Y esto nos daba aproximadamente un riesgo de 1.6 veces mayor de una pérdida inadecuada. Aquí nos habla del alcohol, aunque en este estudio estuvo un poco confiable porque no se enfocó más que nada en malos hábitos, sino se confió los principales tres riesgos de pérdida insuficiente en estos pacientes en los primeros 5 años. En otro estudio también encontramos los predictores. Nosotros como equipo, ¿cuáles serían los predictores principalmente? Los que deberíamos de trabajar. Yo los encuadré en estos tres principalmente nutricionales. Realmente como nutrición está trabajando sobre educar a los pacientes, en cambiar su estilo de vida, en que no se malnutra, porque a veces también el hecho de en la consulta, el nutricionista simplemente decirle al paciente o a lo mejor regañarlo o a lo mejor de alguna manera fomentar conductas un poco mm, ortoréxicas o probablemente de alguna manera que el paciente se sienta un poco incómodo por el aspecto de que qué alimentos le pueden tener un valor nutrimental más importante, pero hay que generar esa zona de confort con el paciente para tener un poco más de empatía. Sabemos que los pacientes ya tienen años tratando de perder peso, pero que ese no sea el único predictor de mensaje que el paciente, sino que realmente la cereza del pastel sea que él va a perder peso para mejorar las condiciones de salud, pero educar en el aspecto de una educación alimentaria donde el paciente sea más selectivo y sobre todo sea más consciente al alimentarse. El segundo predictor que vemos es el manejo psicológico. ¿Cuánto de nuestros pacientes tienen un abordaje pre y post a largo plazo? Inclusive sabemos que las guías nos pueden decir, dependiendo de los colegios, que podemos tener una valoración de 2 hasta 4 consultas antes de la cirugía y aún así se nos pueden escapar algunas inconsistencias o, como lo hemos visto, algunos pacientes pueden tener un brote de un trastorno de conducta alimentaria aún después de la cirugía bariátrica y más cuando el paciente se encuadra en la pérdida de peso. Entonces, ¿qué tanta calidad de terapia estamos dando para que ese paciente de la mano también vea no solamente la alimentación consciente, sino buscar aquella gestión y herramientas para tener una mejor alimentación y sobre todo que el paciente
aprenda a manejar el estrés. Sabemos que también es uno de los predictores negativos que pueden entorpecer a que el paciente lleve un buen proceso, no solamente para la pérdida de peso, sino también para que él tenga esas herramientas de manejar el estrés. Sabemos que algunos tipos de comedores pueden tener una relación con la comida para mitigar o gestionar el estrés y cualquier otra situación a lo largo del día. Y el tercero, los médicos. Aquí hablamos del control metabólico. ¿Qué tanto le mandamos el mensaje al paciente de que probablemente él no fue candidato para que se enfocara única y exclusivamente a la pérdida de peso, sino buscar primordialmente la calidad y la remisión de las enfermedades? A veces el paciente está muy motivado, que está perdiendo peso a través de los meses en su proceso, pero no se preocupa tanto por el control metabólico. Inclusive, él hasta ver los resultados de que la báscula sigue descendiendo, que se ve bien, que tiene un buen ajuste, el autoestima, entre otros, y no da tanto enfoque al control de sus comorbilidades. Y a veces, pues los pacientes sabemos que se vuelven un poco más sociales, vuelven los hábitos nocivos y eso también hace que las enfermedades realmente no vuelvan tanto a estar en control y el paciente tenga algún desajuste aún, que el paciente haya perdido peso. Entre los otros antecedentes, sabemos que los predictores que nosotros teníamos para considerar una pérdida efectiva, pues son los porcentajes de exceso de peso, el porcentaje de sobrepeso perdido. En el pasado, a partir de 1981, habíamos definido o se define que es aproximadamente éxito cuando es un 50% o más. Pero sabemos que eso ya ha quedado en el pasado porque realmente cada caso es muy individualizado. No todos los pacientes porque tengan esa regla general de ese porcentaje de peso, pero si sus comorbilidades no tienen un buen control, realmente no lo podemos encuadrar porque sería nada más enfocarme a pérdida de peso. La otra, para 1997, Baltasar y colaboradores proponen por primera vez el índice de masa corporal junto con la pérdida y sobrepeso perdido para poder en realidad pues encuadrar un diagnóstico nutricional o un diagnóstico en sí de porcentaje de peso del paciente, pero también sabemos que ya en las últimas revisiones el enfoque de la cirugía bariátrica no solamente es un predictor, manejarnos o inclinarnos por el índice de masa corporal. En este sentido, en este estudio de Bariatric Outcomes Longitudinal Database nos dice en el 2012 que realmente la menor variabilidad es el porcentaje de peso perdido. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Definamos pérdida de peso suficiente. Realmente aquí nos dice que podemos utilizar como sesgo el índice de masa corporal. También podemos utilizar algunas fórmulas que hemos estado manejando a través de los años, como en este caso. Se puede hacer ese cálculo, pero hay que ampliar el panorama, no solamente manejarlo en la consulta con el equipo de que llevas tanto tiempo, porque el paciente aún así aprende el mensaje que le da su equipo. El paciente empieza a compararse, el paciente lo mira como si fuera prácticamente un número andante de en cuánto tiempo o qué predicción. Por ejemplo, también muchos pacientes tienen el mensaje de que en la famosa luna de miel, si en el primer año, en el segundo año no perdió ese porcentaje de exceso que uno le viene manejando, el paciente automáticamente empieza a autosabotear. Entonces se empieza a frustrar y es un círculo vicioso. Es ahí donde vemos que el paciente entiende el mensaje mal y qué mensaje le estamos dando nosotros de que debe de tener un tiempo de vigencia para perder ese exceso de peso. Existe aproximadamente aquí en esta revisión que aproximadamente el 25 al 30% de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica no van a perder el porcentaje de peso que normalmente nosotros tenemos como expectativa. Entonces, ¿qué es lo que se nos está olvidando hacer al momento del manejo? Existen muchas técnicas actualmente que unas han quedado en desuso,
otras se han transformado, se han remodelado, hay nuevas técnicas innovadoras, menos invasivas, con menos tiempo y riesgo transoperatorio, pero realmente hay que entender que no necesariamente el mejor adiestramiento, el mejor cirujano, la mejor técnica es lo que va a garantizar que la pérdida de peso sea exitosa a largo plazo, sino todo lo que conlleva individualmente a cada paciente el proceso de preparación, no solamente posoperatoria, sino preoperatoria. En este artículo hicieron un estudio donde dividen lo que son los tipos de obstáculos que pueden de alguna manera impedir que el paciente no solamente tenga una pérdida inefectiva, sino que además su proceso como tal no sea exitoso, no sea sostenible y no sea perdurable. Porque sabemos que muchos pacientes este proceso lo ven más que nada como de alguna forma, como mencionaba previamente, hasta un 25 al 30% de los pacientes, este proceso es transitorio. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos en esta revisión del 2015 nos dice que las variables más frecuentes que dificultaban la pérdida de peso y que el proceso como tal no era sostenible eran las 5 siguientes. La primera, lo que era la falta de hábitos alimenticios. Entonces, en este caso, volvemos a retomar los predictores. ¿Qué tanta educación alimentaria le estamos fomentando a nuestros pacientes? No solamente del hecho de comer lo más saludable, sino cuáles son los alimentos que a mí me van a nutrir y cuáles son los alimentos que me van a permitir sentirme bien. Entre ellos, los pacientes, el momento de ver que al comer poco les permite comer de todo, los pacientes de alguna forma vuelven a caer en los malos hábitos. Al final de cuentas, la confianza de que por lo menos en los primeros 6 a 12 meses la pérdida es en automático y no necesariamente porque el paciente esté teniendo una pérdida saludable, sino que el paciente posiblemente esté presentando un proceso de desnutrición y el paciente confiado, en este caso, pues empieza a disminuir un poco más del compromiso y la disposición y sobre todo pues el abandono al seguimiento. El segundo punto era conformidad. ¿Cuántos pacientes vemos en la consulta que a través de los años han mantenido un peso o un sobrepeso muy severo y ellos no les interesa llevar uno, ni perder el peso que uno probablemente en teoría sea lo más sugerible, no necesariamente el peso o el normopeso? Y el paciente simplemente, porque también tenemos el otro lado de los pacientes que caen en dismorfia corporal, que ese temor de los pacientes donde los cambios son tan repentinos, tan drásticos, y el paciente simplemente llega un momento en que se cansa o simplemente ellos tienen otros objetivos muy diferentes, o simplemente cuando son señalados que toda la vida, toda la niñez, toda su juventud han tenido problemas de peso, al momento de que este peso cae de manera drástica, no les gusta cómo se percibe en el ambiente. Y más si son pacientes que han tenido un ambiente obesogénico en donde siempre de primordialmente los saboteadores va a ser la misma familia. El tercero fue la evaluación. ¿Qué expectativas realmente tiene el paciente sobre la cirugía? ¿Qué información tiene? Sabemos que ahorita, así como tenemos al alcance mucha información buena, pero también hay mucha información mala. A lo mejor el paciente tiene una expectativa, por eso lo mencionaba aquí, de idealizar que posiblemente este procedimiento va a ser la solución a todos sus problemas y su expectativa sea muy, pero muy fuera de la realidad y el paciente probablemente se enfoque a lo que por el momento la cirugía le está ofreciendo y sabemos que ese resultado va a ser insostenible a largo plazo.
El cuarto es la problematización de la obesidad. Realmente los pacientes que se operan de cirugía bariátrica están conscientes que al momento de someterse a la cirugía bariátrica es porque la obesidad es una enfermedad, no es un número en cuanto al peso. Entonces muchos pacientes no tienen la preparación ni la dimensión de todo lo que engloba la obesidad. Ellos simplemente ven como tengo 50, 70, 100 kilos de sobrepeso y lo único que quiero es bajarlos a como de lugar. Entonces, no están conscientes de todo lo que conlleva el problema de la obesidad. Y por último, la relación con la comida. Y no solamente se ve después, sino también antes. Tenemos pacientes que de alguna manera, hay pacientes inclusive pueden desarrollar o tener brotes de trastornos de conducta alimentaria posterior a la cirugía y de alguna manera estos pacientes van a volver a caer a sus malos hábitos y esto no va a facilitar a que el paciente tenga un proceso perdurable y sostenible. Entre esta revisión de la revista de Gastroenterología de México, es un artículo original y nos habla en resultados de cuántos pacientes que se han sometido a cirugía bariátrica se reoperan. Pero esto quiere decir que realmente no es la única posible solución, porque sabemos que cada grupo tiene su forma de trabajar. Es muy fácil que en algún grupo el paciente no alcanzó el porcentaje por situaciones muy variables y simplemente se acerca a su equipo y la única posible solución es reoperarse. Pero sabemos que según el criterio, la ética de cada profesional, no necesariamente todos los pacientes se van a tener que reoperar, aunque sabemos que hay excepciones donde hay pacientes que por condiciones se justifica hacerse un segundo procedimiento quirúrgico. En este estudio se dice, se realizaron 776 cirugías primarias, de ellas 649 de bypass gástrico en Y de Rose, 127 de manga gástrica y 10 cirugías de revisión. De estos pacientes, 10 cirugías fueron de revisión, 44 reoperaciones y 45 readmisiones. En este caso, dice que la incidencia de cirugía de revisión fue de 1.2%, reoperación y readmisión del 5.6 y del 5.8. O sea, que en este caso el 50% de estas cirugías de revisión fue por pérdida de peso insuficiente o reganancia de peso. En este artículo, de hecho esto es muy reciente, es del 2023, también hablamos de las complicaciones. Complicaciones que de alguna manera pueden, no necesariamente complicaciones médicas de la cirugía, sino de aquellas dificultades que de alguna forma la cirugía bariátrica puede dar un efecto de rebote en cuanto al proceso del paciente. Aquí dice que en este caso los pacientes normalmente, si no es que todos, idealizan mucho eh, o se enfocan única y exclusivamente a la pérdida de peso, ya que pues sabemos que constantemente los pacientes de alguna forma a través de los años han batallado con el peso, han batallado con la relación de la comida. Entonces, normalmente más que una complicación meramente quirúrgica, es una complicación que en este caso podríamos decir de tipo psicológica en el caso de que el paciente tiene expectativas pero por fuera de la realidad, y en este caso algunos pacientes de alguna forma puede ser el mismo autosaboteador para que este proceso no sea tan perdurable. Normalmente sabemos que la luna de miel es durante el primer año, pero también sabemos que algunos pacientes a los 2 años en esta revisión encontraron que primordialmente estas complicaciones no quirúrgicas fueron una pérdida de control a la cantidad de ingesta de alimentos y una adicción de dulces en las comidas. Entonces ahí también hay que ver qué estamos nosotros utilizando como herramientas de aquellos alimentos. Sabemos que ahorita actualmente hay una
revisión muy exhaustiva con el uso y el abuso de los edulcorantes, sobre todo en nuestros pacientitos que son bariátricos. Sabemos que en este caso toda la cuestión de la microbiota, toda la cuestión de la percepción de sabores. Entonces, si nosotros desde un principio estamos trabajando con alimentos que probablemente sean hiperpalatables, también esto nos puede traer, a como lo vemos en esta revisión, complicaciones de adicción a los dulces. En este consenso vimos una revisión conjunta de cirugía española. Esta asociación, ellos se enfocan en 6 puntos principalmente para mantenimiento de un proceso como tal. Ellos, en primer lugar, lo que hablan es descartado ver el porcentaje de peso que mi paciente pierde durante el proceso. Ellos lo engloban en diferentes aspectos. Entre ellos, los principales aspectos van a ser el peso, dependiendo como una tabla nos habla de que normalmente éxito un 50% durante el primer año. En este caso, más del 100% si es perdurable a los 2 años de la cirugía. Y también sabemos que normalmente pues la pérdida es un poco más rápida en procedimientos de bypass versus manga gástrica. Otro de los objetivos o aspectos que ellos evalúan, remisión de las enfermedades. Por ejemplo, paciente metabólico, paciente diabético, vamos a ver en la remisión de la diabetes, qué porcentaje de remisión tiene con los indicadores en los primeros 5 años, hemoglobina, control de ingesta de alimentos, control de glicemias, si el paciente no ha tenido complicaciones propiamente de la diabetes, entre otras. El otro aspecto que también ellos evalúan para en sí considerar la pérdida de peso es la hipertensión. Entonces, si vemos, realmente los indicadores que ellos manejan son muchos, no necesariamente. Y sabemos que algunos pacientes, por ejemplo, que no se conocían que eran metabólicos antes de la cirugía, por algún proceso en cual la reganancia de peso o la relación de la reganancia de peso pueden presentar enfermedades por los malos hábitos. En este caso, ellos manejan otro tercer aspecto que es la hipertensión, la remisión y la resolución de las enfermedades, por cuánto tiempo se mantiene en los primeros 5 años el paciente sin medicamento y sobre todo que el paciente reduzca sobre todo las complicaciones, así como la diabetes, propias de la hipertensión y sin complicaciones micro y macrovasculares. También el control de grasas, los niveles, sabemos que hay pacientes que igual vemos en la consulta que tienen una muy buena pérdida de peso, pero su alimentación no es como la más adecuada, sabiendo que aunque la ingesta sea muy mínima, revisamos análisis y traen las grasas alteradas. A veces comúnmente pues es una ingesta más de carbohidratos o azúcares, vemos los triglicéridos, aunque el paciente lo veamos en un peso lo más cercano a lo saludable o a lo óptimo, o aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen un nivel de manejo de estrés también muy acelerado, o pacientes que tienen línea directa o indirecta con dislipidemia como antecedente familiar, o aquellos pacientes que no hacen nada de actividad física. Síndrome de apnea del sueño también, pacientes que tengan antecedentes, el grado de mejora que puedan tener también es un predictor o indicador para éxito de nuestros pacientes. Sabemos que un porcentaje muy alto de nuestros pacientes van a tener SAOS, entonces también eso nos puede determinar como indicador para ver si el paciente ha tenido que tenga un buen predictor a futuro. Mortalidad, cuántos pacientes por reintervención o por la cirugía primaria, aunque sabemos que la tasa de mortalidad es muy baja, normalmente es mucho, pues dependiendo del adiestramiento del cirujano, si es una complicación propiamente derivada de la cirugía, sabemos que normalmente en la cirugía bariátrica son raras o pocas o nulas las complicaciones inmediatas, normalmente son más ya sea transoperatorias
o simplemente por la malpraxis pueden ser posoperatorias como fuga, hemorragia, entre otras. Y el control de la morbilidad. Realmente, ¿cuál de las anteriores comorbilidades el paciente llega a controlar? Porque independientemente que el paciente lo veamos que esté perdiendo peso, pero si sus comorbilidades no se están controlando, entonces realmente no serían indicadores óptimos para que el paciente tenga un proceso en teoría perdurable. Y, por ejemplo, aquí nos menciona el cuestionario de Varos para la calidad de vida. La única desventaja que ellos le encuentran al cuestionario de Varos es que en realidad el test de Varos evalúa realmente en sí la calidad de vida del paciente, pero nos menciona que es una dimensión en sí que de lo que el paciente ha perdido de peso realmente no nos encuadra o no nos especifica si el paciente tiene, por ejemplo, algún aspecto emocional. Entonces, realmente no estaría tan completo. Esto nos dice la Sociedad Española, ¿no? Igual, creo que hasta el momento es uno de los test que nosotros podemos utilizar para ver qué puntaje tiene el paciente. Pero en esta revisión nos dice que no estaría realmente como un test tan completo para definir si el proceso realmente es positivo. Entre ellos, pues ellos concluyen que los estándares de calidad para la pérdida de peso debe de ser primordialmente, más bien, descartan por completo índice de masa corporal, pérdida de peso y porcentaje de peso perdido. Ellos primordialmente resumen lo siguiente. Número uno, que sea un cirujano bariatra certificado, primordialmente. Eso sí es esencial y es de FAU para como un predictor y también es pues que sea una cirugía bariátrica segura. El segundo, el enfoque multidisciplinar. Definitivamente, pues eso sí lo tenemos que ya de plano, aunque sea el mejor cirujano, pero si no tiene una zona de confort o de trabajo en equipo, definitivamente el paciente es el que va a sufrir los estragos de la falta de trabajo colaborativo y obviamente pues son pacientes que nada más se operan y ya no llevan seguimiento. Entonces aquí nos habla, inclusive si lo vemos, hasta hace poco no se incluía al anestesiólogo en el equipo multidisciplinar. Como lo vamos a ver en el congreso, se está incluyendo el equipo de anestesiología, aunque nada más sea en el equipo quirúrgico, también tiene un valor importante dentro del manejo interdisciplinar. La otra, ver los factores de riesgos predictivos previo a la cirugía. ¿Realmente todos los pacientes que tienen problemas de peso son candidatos para cirugía? ¿O realmente hay pacientes que no tienen? Sabemos que no son pacientes candidatos desde el momento en que se hace la valoración. Hay pacientes que se encuentran a la defensiva, hay pacientes que inclusive no están como en la mejor disposición al cambio y pues son pacientes que probablemente en el camino vayamos perdiendo ese seguimiento como tal. La otra es importante pues no solamente encuadrar indicadores numéricos, en este caso, ellos hablan de los criterios importantes, que estemos bien atentos a las normatividades, a las normas oficiales, a las guías, a los colegios, que normalmente se están, de manera individual, se están actualizando. Aquí habla de que todas las asociaciones, que de la diabetes, que de la hipertensión, cardiología, etcétera, jueguen un papel importante también para determinar cuáles son los predictores de que ese paciente tenga un proceso sostenible y perdurable. Y entre otros, ver el riesgo de la morbimortalidad antes y después de la cirugía. Realmente ver qué calidad de vida pueda tener este paciente y sobre todo que sean unidades acreditadas. Normalmente, algunas unidades son de estancia hospitalaria corta, no cuentan con todo el equipo médico, no nada más para que sea por una propia complicación del paciente, sino que en este caso que el paciente tenga la seguridad no solamente de un equipo preparado, sino que las instalaciones también tengan un sustento
para cualquier proceso que se pueda derivar de la cirugía. Control metabólico, en esta bibliografía nos mencionan que principalmente la efectividad del manejo de la obesidad más alta para mantener el peso a largo plazo, el tratamiento es aproximadamente un 15% a 10 años. Entonces, ¿cuánto porcentaje de los pacientes que están operando van a perdurar ese peso más allá de los 10 años? El porcentaje es muy bajo, entonces tenemos mucho trabajo que realizar, aún teniendo muchas técnicas quirúrgicas nuevas, muchas guías que se están actualmente innovando para dar mejores herramientas, pero sí es importante no nada más englobarnos en cuánto de nuestros pacientes realmente están teniendo una calidad de vida éxito y no nada más por el peso. En otros estudios o reportes previos nos menciona que el 36% de los pacientes que reganaron peso y tuvieron un procedimiento de bypass gástrico, aproximadamente el 64% fue por manga gástrica. Entonces, si bajan más rápido con bypass, en teoría, reganan menos. Entonces, quiere decir que el procedimiento de manga sigue teniendo menos efectividad o realmente es porque el otro procedimiento, por el tipo de modificación anatómica que tiene, de igual manera, si lo vemos, realmente casi el porcentaje, aunque es casi lo doble, pues al final de cuentas lo ideal es que no haya ninguna reoperación, no haya reganancia, no tenga ninguna tasa de falla en los primeros 5 años y obviamente pues que sea perdurable más allá de los 5 años. En este autor encontró que solo el 3.4% de los pacientes sometidos a procedimientos de bypass gástrico habían recuperado el peso dentro del 5% de su peso inicial durante los primeros años. Manejo multidisciplinar, pues siempre es importante para que de alguna manera también el paciente tenga un apoyo y que el paciente se apoye también en el equipo, porque inclusive hay pacientes que no tienen esa red de apoyo tan importante y al final de cuentas pues es el único que de alguna manera va a ser repercutido a futuro. Para lograr y mantener un óptimo peso de manejo después de la cirugía bariátrica es importante fomentar cambios en el estilo de vida. Y no hablamos de comer bien, hablamos de muchas cuestiones importantes. Asistir con psicología, llevar terapia cognitiva conductual, corregir o ajustarse si algún paciente tiene un trastorno de conducta alimentaria, valoraciones y control metabólico. Sabemos que el primer año es importantísimo llevar un manejo metabólico o en este caso médico clínico cada 3 meses de ser posible. Inclusive ellos mencionan que también es muy importante que después del año el paciente no tenga una revisión anual como normalmente se recomienda. Sería lo más óptimo entre cada 3 a 6 meses para donde sabemos que la mayor tasa de falla es en los primeros 5 años, entonces hay que ajustar y reducir el manejo a que no sea año con año. Y entre ellos, pues los principales indicadores negativos de que esta pérdida de peso sea ineficiente es organización de horarios, de comida, una correcta selección de alimentos, actividad física de muy poca actividad, manejo del estrés, un ambiente obesogénico, control nutricional y reestructuración cognitiva. Hablamos de la terapia psicológica. En esta revisión nos dice que esos son los factores que realmente conlleva el manejo de un paciente que se somete a cirugía bariátrica. Entonces, son muchos. Sería poco irracional que solo lo viera el nutricionista, que solo lo viera el psicólogo, que solo lo viera el cirujano, que solo lo viera el médico bariatra o que solo lo viera el anestesiólogo. Entonces, todos estos los factores que normalmente son los que van a ser predictores para que este proceso sea o positivo o negativo en mi paciente. Manejo, sabemos que hay muchísimas prácticas y guías clínicas que nos pueden utilizar como herramientas de apoyo para poder tener un mejor abordaje terapéutico y no terapéutico de la obesidad. Por eso es importante actualizarnos.
y sobre todo que estas guías sean con la experiencia previa que nosotros como equipo multidisciplinar estamos viendo cuáles son aquellos pues, cosas o inconsistencias que se nos está pasando y por qué el paciente, independientemente del procedimiento, vuelve a reganar peso. Es importante trabajar más bien trabajar en el fomento del equipo multidisciplinario, el trabajo colaborativo. Hay muchos equipos que están muy bien adiestrados, pero no tienen un trabajo en equipo. Inclusive hasta el mismo paciente se da cuenta que hay mucha división y pues el paciente ahora sí que no sabe o no se ponen de acuerdo, no tienen criterios donde se alinean y el paciente, pues el cirujano le dice una cosa, la nutrióloga, el nutriólogo le dice otra cosa y pues el paciente realmente no sabe. Y lo que ve en internet, pues también, ¿no? Le dice otra cosa a nuestro paciente. Contar con estrategias y herramientas para mejorar el resultado del paciente. Siempre es importante ver cuáles son aquellas estrategias que podemos apoyar en el paciente, pero buscar la raíz del problema. ¿Cuál es la causa en la cual el paciente, no tanto por qué subió de peso, sino que qué es lo que está favoreciendo que el paciente tenga una mala o pobre o nula calidad de vida? La otra, los indicadores de las guías, no siempre se van a centrar en la pérdida de peso, inclusive normalmente hay que romper ese paradigma de que en las guías prácticas clínicas, los consensos, si se fijan, son consensos de miles y miles y miles de revisiones bibliográficas. Es un trabajo interdisciplinar arduamente colaborativo que se lleva inclusive hasta por años para actualizarse un consenso. Entonces, si ustedes lo ven, vienen por módulos. Viene el módulo de nutrición, viene el módulo de cirugía, viene el módulo de psicología. Realmente el trabajo debe de ser colaborativo y las guías prácticas clínicas, como su nombre lo dice, los consensos, no solamente nos hablan como predictores el peso. Y principalmente, pues que estas herramientas para nuestros pacientes sean realistas y objetivas. Tampoco no vender la idea o el mito de que va a ser la piedra angular para el tratamiento de los problemas de peso o en este caso las enfermedades propiamente de la obesidad. Otra de las características que también vieron en esta revisión es la red de apoyo. Si el paciente tiene saboteadores, si el paciente está en un ambiente obesogénico, aunque nosotros seamos un excelente equipo, un excelente profesional y tengamos todo el adiestramiento médico, clínico, nutricional, el paciente lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque su red de apoyo es negativa. Entonces, de alguna forma, esos saboteadores no nos van a permitir que el paciente avance y al final de cuentas el paciente va a dejar de de llevar su seguimiento. Adherencia a los controles, ¿qué podemos hacer para que el paciente se adhiera? Uno, ser empáticos. Dos, sería fabuloso que todos los profesionales de la salud pudiéramos tener lo que es el adiestramiento de lo que son las normatividades para el estigma de la obesidad. Realmente sabemos que trabajamos con pacientes con enfermedad crónica, multifactorial. Entonces, como su nombre lo dice, no podemos enfocarnos en un paciente por sobrepeso. También tenemos que ver el factor de riesgo que que de alguna manera nos esté facilitando o obstaculizando lo que es en este caso la adherencia a nuestro control. El seguimiento del acompañamiento del profesional, hace un par de años decía que el más importante era el primer año porque es donde se miraban más objetivos los resultados, pero sinceramente como lo manejan en otros colegios, ellos manejan que inclusive el seguimiento debería de ser a muy largo plazo porque sabemos que pueden tener diferentes situaciones por el cual el paciente no siempre va a tener un buen proceso durante todo o a lo largo de la pérdida de peso o más allá. Y la psicoeducación, ellos inclusive engloban la psicoeducación como una piedra angular para el empoderar al paciente y que este paciente también de alguna forma se vaya desprendiendo, porque igual tenemos pacientes muy adherentes, pero también tenemos pacientes muy independientes, que inclusive ellos son los que nos enseñan a nosotros como profesionales de la salud en el manejo del proceso. ¿Qué vamos a concluir con esto? Se puede decir que en este caso uno de los aspectos que tienen mayor
Valor en nuestro proceso es la red de apoyo. La red de apoyo, hablamos de todo el equipo y el ambiente y la red de apoyo de nuestro paciente. Si puede repercutir o pueden ser un facilitador para que el paciente pueda tener un éxito. Este autor nos dice que en un estudio sistemático se concluye que existe una enorme asociación positiva entre los grupos de apoyo y la pérdida de peso. Sabemos que en algunos equipos cuentan con grupos de apoyo o inclusive los pacientes hacen sus propios grupos de apoyo y sí generan. Igual puede ser un arma de doble filo, también como hay cosas muy buenas que entre ellos se pueden compartir, también hay cosas muy malas, ¿no? Pero de alguna manera yo considero que sí sería importante que estos grupos de apoyo siempre tengan como un profesional que los pueda guiar, que los pueda orientar para que de alguna manera sea bajo un sustento científico y de alguna forma el paciente esté bien informado. Otro, se plantea que el automonitoreo respecto a la comida, la bebida, el ejercicio y el peso, unido a técnicas de manejo cognitivo-conductual, serán efectivas para evitar la reganancia de peso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que volvemos a hablar de la terapia cognitiva conductual porque la mayoría, si no es que casi todos los pacientes que tienen, luchan o sufren de problemas de peso y las enfermedades propias del peso van a tener que llevar un apoyo psicológico de por vida. Pataki, Karat, Golay, en una revisión de estudios recientes muestran que el seguimiento intensivo es un factor crucial para prevenir la pérdida de peso por cirugía, inclusive visitas regulares con el especialista y una participación en el cambio de estilo de vida. En este caso, pues aquí no nos ponen que 6, que 12, que un año, que 2. Aquí nos dice que el seguimiento sea intensivo para que nosotros de alguna manera, al final de cuentas, hagamos que este paciente pueda tener éxito y que sea sostenible este proceso. ¿Cómo podría yo cerrar esta ponencia? Rompamos el paradigma, el mito respecto a que la pérdida de peso sea el único indicador de éxito en el proceso bariátrico. Hay que involucrar nuestra calidad de vida, hay que involucrar la remisión de las enfermedades, la salud mental, ahí mismo lo dicen varias revisiones, para que esto sea sostenible y a largo plazo. Pues muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, sugerencia, con mucho gusto, son bienvenidas. Muchas gracias, Jacqueline. Excelente tu plática. Quien tenga alguna pregunta, por favor, anótela en el chat o si quieren abrir el micrófono, pueden abrirlo adelante. Si quieres dejar de compartir, por favor. Y bueno, hay varios comentarios. Saludos a todos. Felicidades, doctora. Muchas gracias. Hay una pregunta, Jacqueline, que dice, ¿qué pasa? Cuando, más bien, ¿ustedes cómo manejan? Ajá, cuando no hay unas buenas redes de apoyo por parte del paciente? Tú hablabas de que esto es algo bien importante y sí es cierto. Entonces, ¿qué pasa o qué hacen ustedes cuando estas redes de apoyo están fallando? Nosotros en el caso de los pacientes que vemos que pues tiene un ambiente saboteador, definitivamente casi la mayoría, uno, es canalizarlo a psicología. Pienso que es una estrategia bastante importante para empoderar al paciente. Pues afortunado, desafortunadamente, hay pacientes que sí lo van a tomar a consideración, sí van a tener ahora sí que la decisión y la disposición al cambio. Y hay pacientes que sí, que realmente pues rompen, como dicen, raíces o rompen relación con la familia, porque inclusive a veces puede ser hasta los propios padres, la pareja, sus amigos, el trabajo. Y pienso que psicología juega un papel muy importante ahí. Gracias. Gracias, Jacqueline. Oye, pues felicidades por tu presentación, siempre muy enriquecedora y muy bien sustentada. Tienes muchas felicitaciones aquí entre los participantes. Y mira, hay una pregunta que me surgió a mí en una de tus diapositivas, donde se presenta una relación entre lo que es la evaluación de la calidad de la cirugía bariátrica
con la evolución de las comorbilidades. Ujú. Pero creo que la correlación es difícil establecerla pues, precisamente por ser multifactorial. Ujú. Entonces, en este caso, en este tipo de estudios, ¿cuál es tu opinión? ¿Podríamos evaluar la calidad de la cirugía bariátrica en relación a las comorbilidades? Pues eso ya prácticamente quedó en desuso, porque si vemos, no nos ha tocado pacientes que, por ejemplo, el protocolo preoperatorio, ¿no? Mandamos a hacer algunos estudios, como por ejemplo ver el tamaño del hígado, la grasa visceral, y hay pacientes que aunque tengan un peso muy severo o una obesidad muy severa, y sus estudios salen normales. Entonces sería como ir a ciegas, ¿no? Y hay pacientes que sorprendentemente ni siquiera son candidatos para protocolo preoperatorio porque no tienen una obesidad o una superobesidad. Y al momento de que el cirujano pues aborda, el paciente tiene, o sea, es inhábil la cavidad. Gracias, gracias, Jacqueline. Y un segundo. Dice, hablaste sobre las escalas predictivas. Bueno, se mencionó sobre escalas predictivas o de riesgo de mortalidad Sí. antes de la cirugía, pero ¿cuáles menciona? ¿Tienes el dato? Ah, de los predictores, los nutricionales, los médicos y eran tres. Mm. Y los psicológicos, que era la terapia cognitivo-conductual, como mencionábamos, que creo que es el que tiene primordialmente un enorme peso en nuestros pacientes por los antecedentes que ellos manejan. Pero esos son los predictores que ellos manejaban, que más bien englobaban principalmente. Bueno, unos son los que obstaculizan, o vieron los que en este caso los que pueden dificultar la pérdida de peso. En esta investigación, esos fueron los 5 puntos más comunes. Y los predictores, pues los que yo los encuadré fueron en tres: nutricionales, la educación alimentaria, psicología, que en este caso es la terapia cognitivo-conductual, y la tercera, la remisión de las enfermedades o el control metabólico, o en este caso el manejo médico. Gracias. Ok. Gracias, Marisa dice, felicidades, doctora Miranda, siempre una gran profesional. Osvaldo, excelente exposición. Y Ricardo Angulo dice, creo que en mi opinión es la piedra angular psicología en el manejo de las personas con obesidad. Sí, yo creo que el cambiarles ese chip es bien difícil, por eso necesitamos tener mucho trabajo. Y a mí me gustaría agregar que aparte de la terapia cognitivo-conductual, yo creo que también hay muchas herramientas que no son cognitivo-conductuales que también han sido buenas como terapias breves, hasta un psicoanálisis breve que puedan ayudar al paciente, ¿no? Y los grupos, como decía Jacqueline, yo creo que son una maravilla, ¿no? Manejar grupos, Pues de siempre el paciente apoyo. se identifica bastante bien con los otros pacientes y comparten experiencias bastante buenas, ¿no? Hoy una pregunta que hay. Tú referiste información de la SECO, información en Argentina. ¿Hay algo de que la SMBS haya o la IPSO haya propuesto en relación a esto de la pérdida insuficiente de peso? Sí, de hecho, de los predictores que ellos miraban, que estuve viendo en las revisiones, de hecho, creo que hubo una actualización en el último Congreso Mundial, ¿no? Nos compartieron el consenso en Nápoles, algo así, y hablaban realmente de lo que me llamó la atención, pues al final de cuentas, cuando nosotros valoramos a un paciente de primera vez, lo primero que uno evalúa, pues es el índice de masa corporal. Pero aquí nos dicen en estas revisiones que ya no es el único predictor para catalogar que la cirugía bariátrica sea exitosa a largo plazo. Sí. Gracias. Oye, fíjate que esto es de opinión. En tu opinión, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo escucho muy frecuentemente, y ahorita lo mencionabas también, que el peso no es el único indicador que nos debe de guiar en todo este análisis. Yo creo, cuando, nosotros en medicina pues, no utilizamos nunca un indicador para nada. O sea, siempre utilizas pues toda una batería de todo lo que te arroja la historia clínica, etcétera.
pero yo siento que se insiste mucho en que el peso no es el único indicador, pero yo creo que nadie en su sano juicio toma el peso como único indicador, ¿no? O sea, por eso digo que es más de opinión, porque yo siento como que está de moda decir que el peso no es el único indicador o que el índice de masa corporal no lo es todo. Pues eso ya lo sabemos, no lo es todo. Pero ¿tú qué opinas? Pues en este caso, por ejemplo, estamos viendo ahorita un movimiento muy fuerte de no hablar de los cuerpos ajenos, ¿no? Entonces, de alguna manera también es una forma como de romper ese paradigma de que no todo paciente que sufre o tiene obesidad es porque come mucho o porque está enfermo. O sea, hay que ver realmente las cosas o los factores de riesgo que da o que su situación actual condicionó a que tuviera la enfermedad. Sabemos que la obesidad es una enfermedad multifactorial, entonces los factores de riesgo son muchos. Inclusive hay pacientes que aún con la cirugía bariátrica no tenemos los resultados esperados, pero entonces en este caso el peso no fue el único problema en sí que teníamos que resolver en nuestro paciente. Gracias. No, y yo creo que todo esto va a seguir aumentando, ¿no? Todos los obstáculos y todos los factores, sean médicos, psicológicos, nutricionales, porque cada vez nos vamos encontrando con mayor variedad de pacientes y más ahora con tanta cirugía revisional, que Ujú. también, pues, vemos nosotros muchas características emocionales de los pacientes cuando llegan a una segunda intervención, cuando tienen la expectativa de una de qué hora sí es la buena, ¿no? Y entonces como que empiezan a involucrarse muchos otros factores, ¿no? Pues muchas gracias. Karina pregunta, cuando un paciente abandona el tratamiento porque están en la luna de miel, ¿qué estrategias utilizan para que se regresen al programa justo antes de que empiecen con la reganancia? Pues en este caso vamos a ver, uno, evaluar al paciente de manera clínica, no necesariamente de que si el paciente, hay que educar al paciente de alguna manera a que cuide su proceso, más que cuidar su cirugía, porque a veces también les dan ese mensaje, cuida tu manga, cuida tu bypass. Y lo demás, los pacientes realmente no se enfocan. Hay que también quitar esa información de que solamente el primer año es el famoso, el efecto de la luna de miel, ¿no? Yo pienso que desde el momento en que el paciente lo recibes en la consulta y lo vas a valorar para en este caso ofrecerle un procedimiento por el cual desde ese momento hablarle con la realidad de todo lo que conlleva todo el proceso posterior a la cirugía y no nada más porque el paciente le va a ir muy bien los primeros 2 años y después ya no. Porque tenemos pacientes que ahorita actualmente, y no hablemos del fenómeno de pandemia, hubo muchos pacientes que se recuperaron más después de pandemia, muchos. Y hubo muchos pacientes que tuvieron afecciones psicológicas que obviamente entorpecieron. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido pacientes que en pandemia, pues, se operaron, se cierran las unidades médicas y no, pues, no estábamos en confinamiento, no hubo seguimiento. Entonces, de alguna manera, eso también, pues es como un obstáculo para alguna forma, pero pues ahora con todo esto de la educación a distancia, hay que buscar, o sea, no nada más cuando el paciente empiece como a desviarse o empiece a perder interés o empiece a perder adherencia, o sea, el paciente hay que ir preparándolo mes con mes para que también él vea que no siempre nos va a ir bien, vamos a tener dificultades y no nos referimos a la cirugía, nos referimos a alguna dificultad propiamente en su vida personal que le puede, de alguna manera entorpecer su proceso. Muchas gracias. María Leticia dice, buenas noches. Para mí lo primordial realmente es el apoyo profesional tanto psicológico como nutricional. No dejarlos solos después de su cirugía y ellos se sientan acompañados por todo el equipo multidisciplinario. Erandi dice las técnicas cognitivo-conductuales para el apego al tratamiento. Y Lucila dice que el rescate telefónico, y es cierto, yo creo que ahora, como dices, con tanta tecnología y después de la pandemia,
todo esto de las sesiones en línea se llegó Sí, antes de lo esperado, pero yo creo que han sido buenas prácticas porque facilitan a muchos pacientes el poderse conectar y poder seguir todo su proceso de baja de peso. Pues muchas gracias, Jacqueline, un fuerte abrazo, felicidades. Hay muchos saludos y muchas felicitaciones y pues muchas gracias por este tema que yo creo que es bastante importante y que todos nos estamos enfrentando día a día con este tipo de pacientes. Y la próxima sesión académica va a ser el 30 de mayo sobre modalidades de entrenamiento aeróbico en el paciente con obesidad, con la terapeuta física Alejandra Pérez, que ya está en un grupo en Querétaro. Entonces, lo esperamos el 30 de mayo. Por lo tanto, de nuevo, muchas gracias, Jacqueline. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en Mazatlán. claro. Ya próximamente, ya falta menos para ir vernos en Mazatlán. Así es que, pues muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Que Buenas, pasen Gracias a buenas ustedes. noches. gracias, buenas noches a todos.